Buenas tardes, mi nombre es Yadira Moyano, soy estudiante de la carrera de biotecnología de la Universidad Técnica de Ambato y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las redes cristalinas. En primera instancia tenemos que los temas a tratar son los sólidos, que son los sólidos cristalinos, la celda unidad, las redes de Bravais y en este caso vamos a centrarnos en la celda unidad de la estructura cúbica centrada en un cuerpo, las características que ésta tiene, la celda unidad de la misma, unos ejemplos en base a la celda en la que estamos hablando, las propiedades físico-químicas y por qué poseen tales propiedades. Ya. En primera instancia, iniciamos con una frase alusiva que nos dice que todos los tipos de cristales, según la celda unidad, se llaman redes de Bravais. Es en base a lo que vamos a partir el día de hoy. En primera instancia, tenemos que los sólidos son un estado de la materia y tienen varias características. Entre las características que lo identifican son las altas fuerzas de cohesión que tienen, la forma definida y el volumen definido. Para esto, se dice que el estado de la materia que no adquiere la forma del recipiente porque ya la tiene definida es un sólido en sí. Los tipos de sólidos que tenemos pueden ser los cristalinos y los amorfos. En los cristalinos tenemos que estos sí siguen un orden, tienen una estructura interna definida, tienen la celda unitaria y la red cristalina, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y los sólidos amorfos son aquellos que no tienen un orden, no tienen estructura, mucho menos tienen una celda unitaria y no tienen una red cristalina. En los sólidos cristalinos, al momento de decir que éstas sí tienen una celda unitaria, podemos decir que esta es la unidad que se repite y permite la construcción de una red cristalina. Ya, vamos a continuar con los sólidos cristalinos. Se dice que estos son materiales cuya regularidad superficial es un reflejo de su simetría interna. Cuando hablamos de la simetría interna, hablamos de lo que son las celdas unidad, que se puede decir que esta es la unidad indivisible más pequeña de un cristal que cuando se repite en tres dimensiones produce lo que es una red. Al momento de unirse una estructura cristalina con una base, se forma lo que es el sólido cristalino. Podemos decir que existen 7 tipos de celdas unitarias o sistemas cristalinos fundamentales, los cuales describimos aquí en la tabla. Aquí se describen las longitudes y los ángulos de cada uno. Entre los sistemas cristalinos tenemos lo que es el cúbico, el trigonal, el hexagonal, el tetragonal, el dotorrómbico, el monoclínico y el triclínico. En este caso vamos a enfocarnos netamente en lo que es el sistema cristalino cúbico. Ya. Para continuar con la exposición, vamos a ver lo que son las redes de Bravais. Se dice que estas son las posibles maneras que tienden los puntos a ordenarse en forma de nudos de una forma periódica en un espacio tridimensional. Este nos indica cómo las unidades que lo componen, ya sean átomos o moléculas, se repiten periódicamente a lo largo de un cristal. Estos pueden dividirse en 2D y 3D, en donde en 3D de los 7 sistemas cristalinos generales se organizan 14 redes de Bravais. La nomenclatura que se utiliza para indicar este tipo de redes, por lo general, para representar una red primitiva, lo que utilizamos es una letra P mayúscula. Cuando representamos una red centrada en el cuerpo, esta se identifica con una letra I mayúscula. Y para representar las redes centradas en las caras, se utiliza una F, mientras que para las redes de extremos centradas utilizamos lo que es una letra C mayúscula. En este caso, como se mencionó anteriormente, vamos a hablar de lo que es la red de Bravais cúbica centrada en el cuerpo. La I que podemos observar aquí nos indicaba que ésta se encontraba centrada en el cuerpo. Ya, en primera instancia vamos a hablar de lo que son las características de este sistema cristalino. Se dice que este es el más simple de toda la variedad de sistemas cristalinos que existen y este se observa en dimensiones iguales y además todos sus ángulos son iguales.
Las dimensiones de la celda unidad se dice que son A es igual a B y B es igual a C. Además, los ángulos de la celda unidad son alfa es igual a beta y beta es igual a gamma, en donde todos estos forman un ángulo de 90 grados, como podemos observar aquí en la imagen. En donde se forma el triángulo, tenemos que alfa, beta y gamma, cada uno formando un ángulo de 90 grados. Se dice que entre el ángulo alfa, este se encuentra entre B y C, el ángulo beta se encuentra entre A y C y el ángulo gamma se encuentra entre A y B. También lo podemos observar aquí en la red, en donde tenemos alfa, beta y lo que sería gamma, formando así un espejo y formando el triángulo, en donde tenemos que el ángulo de aquí es de 90 grados, el ángulo de acá igual se forma de 90 grados y el ángulo que se forma acá sería de 90 grados. Además, se dice que el volumen de la celda unitaria es de A al cubo. También vamos a hablar de la formación del átomo central que se puede observar aquí. Se dice que cada una de las especies de los vértices, cada uno de los vértices que podemos observar aquí, contribuyen un octavo de miembro de átomo o molécula. O sea, cada uno de estos tiene un octavo de átomo o de molécula, del caso que estemos hablando. Cada celda unidad tiene un octavo en cada vértice, por lo que en cada celda unidad hay un átomo. Sin embargo, también se tiene un átomo en el centro, por lo que en total se tiene dos átomos. Entonces aquí tenemos un átomo completo que se forma de la unión del un octavo de cada vértice. Y en cada vértice se tiene un octavo, dado que multiplicado un octavo por cada vértice que se tiene en este caso serían cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior, nos da un átomo, por lo que en total tenemos dos átomos por cada celda unidad. Entre algunos ejemplos que pudimos encontrar sobre las redes cristalinas cúbicas centradas, a temperatura ambiente tenemos que estos pueden ser el cromo, el hierro, el wolframio, el molibdeno y el bario. El cromo se dice que a temperatura ambiente adopta una estructura cristalina cúbica centrada. Esta disposición contribuye a su resistencia y su dureza. También se dice que la estructura cúbica centrada en el cuerpo se exhibe a una temperatura ambiente en el hierro y esta disposición cristalina contribuye a las propiedades magnéticas del hierro y sus aleaciones. Esta puede sufrir una transición de fase a una estructura cúbica, como se mencionó, a una estructura cúbica centrada en el cuerpo a temperaturas más altas. También se pudo encontrar el ejemplo del wolframio. Se dice que esta es una estructura que contribuye a su resistencia y el alto punto de fusión y resistencia contribuye a la deformación. El molibdeno también mantiene una estructura cristalina centrada en el cuerpo a temperatura ambiente. Esta estructura proporciona al molibdeno excelentes propiedades tanto mecánicas como esto también generando una resistencia al calor. Y el último ejemplo que pudimos encontrar fue el bario. Se dice que este contribuye a sus propiedades metálicas, pero sus aplicaciones se dan principalmente tanto en la formación de compuestos y no como un metal puro. Los ejemplos que pudimos encontrar cabe recalcar que fueron de metales. A continuación vamos a hablar sobre lo que son las propiedades físico-químicas. Este nos dice que tiene una alta simetría coordinativa. La red exhibe un alto grado de simetría coordinativa porque cada punto de la misma está rodeado por 8 puntos de red vecinos dispuestos a esquinas de un cubo. Esta simetría contribuye a lo que es la estabilidad de la estructura cristalina de la que estamos hablando. También tenemos lo que es la densidad. Este se dice que se da como resultado una relatividad alta de átomos en la estructura cristalina. La disposición compacta que se tiene contribuye a la densidad en general del material que se está hablando.
Como resultado, se tiene que los metales con la estructura cúbica centrada en el cuerpo tienden a tener densidades más altas en comparación con otras estructuras cristalinas. La siguiente propiedad físico-química es la expansión térmica anisotrópica. Se dice que los metales cúbicos centrados en el cuerpo a menudo llegan a exhibir una expansión térmica anisotrópica. Esto significa que se expanden a diferentes velocidades a lo largo de diferentes direcciones cristalográficas, lo que nos da como resultado diferentes coeficientes de expansión, por lo que se habla de la expansión térmica anisotrópica. La siguiente propiedad físico-química se dice que es la presencia de sistemas de deslizamiento. Los metales de sistemas cristalinos cúbicos centrados suelen tener direcciones y planos cristalográficos específicos a lo largo de los cuales se produce fácilmente lo que es la deformación plástica o deslizamiento. Esto se debe a la disposición que tienen los átomos en la red, lo que permite el movimiento de las dislocaciones a lo largo de ciertos planos. Esta propiedad influye en la ductibilidad y la maleabilidad de los materiales. Las transiciones magnéticas dependientes de la temperatura es otra propiedad físico-química de la cual también se habla en los sistemas cúbicos centrados en el cuerpo. Estas influyen en la alineación de los movimientos o momentos magnéticos dentro del cristal. A medida que cambia la temperatura, se llevan transiciones magnéticas dependientes de la misma, por lo que esta red proporciona un marco para comprender cómo las interacciones magnéticas cambian en base a la temperatura, por lo que se puede decir que estas son dependientes de la temperatura en sí. Y ahora la pregunta que tenemos sería, ¿por qué poseen tales propiedades? Se puede decir que los sólidos poseen tales propiedades y están estrechamente relacionadas con sus estructuras reticulares, donde la disposición de átomos o iones determina las características clave. El tipo de enlace que se presenta dentro de la red ya puede ser covalente, iónico o metálico, influye en sí a la resistencia mecánica y a la conductividad que tiene el mismo. La simetría del cristal afecta a lo que son los comportamientos anisotrópicos y la capacidad de la red de impedir o permitir el movimiento térmico de electrones dentro del mismo. Los defectos en la red alteran el comportamiento del material, mientras que la disposición de los momentos magnéticos en su interior determina lo que son las propiedades magnéticas. En sí se dice que la estructura reticular sirve como un marco fundamental en el cual demuestra la interacción de un sólido con las fuerzas, pueden ser calor y los electrones, definiendo así el conjunto único de propiedades que se tiene dentro del sistema cristalográfico cúbico centrado en el cuerpo.